Desde planetas magmáticos hasta mundos de diamante. Bienvenido a Ranita Kawaii. En este video les hablaré de los 6 planetas más raros del universo. TOI 3757b. Un exoplaneta esponjoso al que algunos lo llaman planeta Marshmallow, con la densidad de un malvavisco. Astrónomos del Carnegie Institution lo comparan con el malvavisco, y es que estamos ante el planeta más esponjoso encontrado hasta la fecha que orbita una estrella enana roja, superando en mucho a nuestro vecino Júpiter. Si Júpiter ya es un planeta gaseoso que tiene una densidad de 1,33 gramos por centímetro cúbico, TOI 3757b no llega ni siquiera a los 0,27 gramos. En otras palabras, este exoplaneta situado en la constelación de Auriga, a unos 580 años luz de distancia, tiene aproximadamente una cuarta parte de la densidad del agua, lo que significa que flotaría si lo colocamos en una bañera gigante llena de agua. De hecho, ese planeta es tan extremadamente esponjoso que ni siquiera está claro cómo pudo haberse formado tan cerca de su estrella. Tan solo necesita 3,43 días para orbitarla por completo, es decir, que no se entiende cómo su ligera atmósfera se mantiene en el planeta y no sale expulsada. Su densidad tiene aproximadamente la misma densidad que un malvavisco, de ahí el nombre. WASP 121, o también llamado Júpiter ultracaliente, debido a su tamaño parecido a Júpiter. Es un planeta gaseoso extremadamente caliente y de atmósfera extensa. El exoplaneta orbita peligrosamente cerca de su estrella anfitriona, aproximadamente un 2,6% de la distancia de la Tierra al Sol, lo que lo coloca al borde de ser destrozado por las fuerzas de marea de la estrella. Las poderosas fuerzas gravitacionales han alterado la forma del planeta. Es 1,4 veces más masivo y 1,5 veces más grande que nuestro Sol. La temperatura superficial es de 6.460, son demasiado altas. Investigadores de distintos países han detectado bario, el elemento más pesado que se ha encontrado hasta ahora, en la atmósfera del exoplaneta. Por ello, WASP 121 junto con WASP 76b son considerados exoplanetas muy extraños. 55 Cancri. El exoplaneta 55 Cancri podría ser el primero de tipo rocoso que tiene una atmósfera gruesa. Situado a unos 40 millones de años luz, entra en la clasificación de supertierra, con casi el doble de radio de nuestro planeta y 8,8 veces su masa. Es mayor que la Tierra, pero menor que Neptuno. Al estar cerca de su estrella, su superficie debe estar fundida, creando un profundo y burbujeante océano de magma. Su órbita completa dura 18 horas. Es probable que por el movimiento, un lado del planeta sea diurno y el otro esté en la oscuridad perpetua. El planeta está cubierto de roca fundida oscura, con un fino velo de roca vaporizada, o sin atmósfera alguna. La atmósfera primaria hace tiempo que desapareció, debido a las altas temperaturas y a la intensa radiación de la estrella. Aunque el planeta es demasiado caliente para ser habitable, podría proporcionar una ventana única para estudiar las interacciones entre las atmósferas, las superficies y los interiores de los planetas rocosos. GJ 1214b. Un exoplaneta situado a 40 años luz de la Tierra. El mayor obstáculo es una espesa capa de neblina que cubre el planeta, protegiéndolo de los telescopios espaciales y obstaculizando los esfuerzos para estudiar su atmósfera. Por un lado, podría tener una densa atmósfera de hidrógeno y helio rodeando un núcleo de roca y hielo relativamente denso. O bien, podría ser un mundo principalmente rocoso con una atmósfera rica en hidrógeno. Una tercera opción es la del mundo acuático, un planeta con un núcleo de roca y hielo cubierto con una densa atmósfera de vapor, con un océano inmenso o centenares de kilómetros de profundidad. Se tiene por seguro que no posee una superficie sólida. Las condiciones precisas del océano global no están del todo claras. En cualquier caso, no se imaginen un mundo como el de la película Waterworld. Tiene una temperatura media de 230 grados Celsius. Su océano estaría constantemente en ebullición
y el interior escondería exóticos estados del agua, como el hielo caliente o el agua superfluida. Pero es todo un reto porque la absorción de vapor de agua se solapa con la absorción de metano. Vemos esta evidencia en ambos hemisferios del planeta, lo que aumenta con seguridad que realmente hay agua allí. Estudios actuales dicen que el planeta es reflectante. El planeta no era tan caliente como se esperaba, lo que indica a los investigadores que algo en la atmósfera está reflejando la luz. Lo que sea que esté formando las brumas o nubes es brillante y reflectante. Solo queda esperar respuestas de los astrólogos. 32b. Si el infierno realmente existe, se llama 32b y es un exoplaneta más negro que el carbón. Entra en la categoría de los ya conocidos Júpiters calientes. Eso quiere decir que es en su mayoría gaseoso y de gran tamaño. Está ubicado en la constelación de Draco, a 750 años luz del sistema solar, y orbita alrededor de su estrella a tan solo 5 millones de kilómetros de distancia de la misma, por lo que sus temperaturas son infernales. De hecho, se estima que es más caliente que su propia estrella. Pero lo que más llama la atención es su total oscuridad. De hecho, este gigantesco exoplaneta, que tiene 1,12 veces más la masa de Júpiter, tiene un color tan negro que absorbe el 99% de la luz que llega de su estrella. Si pudieras ir allá y dejar que tu lado oscuro maneje tu vida, al entrar en su atmósfera estarías volando a ciegas en la verdadera oscuridad. Y no solo eso, sino que tendrías que resistir el aire supercaliente de ahí. Sin embargo, no es completamente negro como el azabache. Hace tanto calor que emite un tenue resplendor rojo, al igual que una brasa o las bobinas en un horno eléctrico. La intensa luz de su estrella calienta a 32b a una temperatura más de 1800 grados Fahrenheit, demasiado caliente para las nubes de amoníaco. Sin embargo, ninguno de los productos químicos que tiene explican completamente la negrura extrema de 32b. Aún así, 32b sigue siendo el exoplaneta más oscuro hasta ahora. Por lo tanto, se puede decir... ¡Wow! No tan rápido, velocista. Todavía no hemos hablado de mí. WASP 104b. ¿Le temes a la oscuridad? Los astrónomos han encontrado uno de los mundos más oscuros descubiertos hasta ahora. Es un planeta gaseoso y gigante, del tamaño de nuestro Júpiter, y orbita alrededor de su estrella una vez cada 1,75 días. Pero a diferencia de Júpiter, que está muy lejos del Sol, este mundo gigante está tan cerca del suyo que la intensa radiación emitida por la estrella ha barrido por completo toda su atmósfera y nubes, dejando que elementos como el sodio y el potasio emerjan hasta la superficie neblinosa y ardiente que envuelve al siniestro planeta. Ambos elementos, sodio y potasio, son capaces de absorber hasta el 99% de la luz que refleja la superficie de WASP 104b, algo que ha permitido colocar este mundo en la breve lista que conforma la categoría de planetas oscuros, aquellos que apenas reflejan la luz. Se preguntarán, ¿cómo rayos encontrar un planeta negro en medio de la oscuridad del espacio y a tanta distancia de la Tierra? Fácil, por su sombra y los telescopios de luz infrarroja. De hecho, cuando un planeta cruza por delante de su estrella, oculta una pequeña parte de su luz, revelando así su presencia de la misma forma en que lo haría una mosca pasando por delante de un foco encendido. WASP 104b fue descubierto en 2014 como parte del proyecto Wide Angle Search for Planets, un planeta que, eso sí, destacaba entre los demás por la velocidad de su órbita, superior a la del resto de los planetas gigantes de la categoría Júpiters calientes. Sin embargo, en ese momento no fue posible descubrir nada que diera una pista sobre el aspecto de ese planeta recién descubierto. Solo más tarde, el telescopio espacial Kepler pudo identificarlo como parte de un subgrupo más raro de Júpiter calientes. Fue entonces cuando los astrónomos se dieron cuenta de que WASP 104b podría ser el mundo más oscuro jamás visto hasta ese momento. ¡Aún no! ¡Cállate!
Sin embargo, si pudiéramos viajar hasta WASP 104b para verlo con nuestros propios ojos, probablemente comprobaríamos que su color no es absolutamente negro, sino que desprende tenues reflejos púrpuras o incluso rojizos, un espectáculo que sería ciertamente sobrecogedor. Los investigadores confían en que la próxima generación de telescopios tendrán la sensibilidad y la resolución suficientes como para mostrar directamente el aspecto de planetas como este, y determinar si efectivamente se ven tan oscuros como los datos indican. Si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco mucho. ¿Cuál planeta te gustó más? Si te gustó el video, dale like. Y si puedes apoyarme, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.